Tlacatzintli, mi querida Karina, Ale, Xcuautli, bienvenidos. Pues vamos entonces, sin más preámbulos, directo con la tarea. Cari, cuéntanos, ¿pudiste resolver la tarea? No me acuerdo cuál era. Ok, la revisamos juntos, ¿sale? Y a ver si entre ustedes pueden darnos la solución. Ya mientras que arregle su micrófono nuestro maestro, y si no, Temachtiani Xcuautli nos dará la solución. Vamos entonces, comparto pantalla. En 3, en 2, en 1. Aquí vamos. ¿Me pueden repetir los números, pero en náhuatl? En 3. J, Ome, C. Perfecto. Y, Ome, C. ¿Pueden ver mi pantalla ahora, chicas? Tema. Quema. No, hasta abajo de su hojita, después del diálogo, me acerco. Veamos que la última oración dice Noiki ni Sempaki. Y aparece el nombre de un servidor, Atlanteo Tlacatzin. Fíjense cómo la O no sonaba exactamente a una O, por eso ahí viene tal y como sonaba. Parecía más una U, muy parecido al inglés entre O y U, Atlanteu. Y ahí hay una H, así que hay una aspiración, la K, otra aspiración, sin. Así que la O sonaba no exactamente a como la O en el español, pero luego veíamos los pronombres y entonces hasta abajo quedó una tarea chiquitita. Ale, ¿nos podrías hacer favor de leer la tarea? Ale, ¿Qué no? ¿Qué tienes que cambiar en la oración final del diálogo para decir, a nosotros también nos da gusto conocerte? y ahí Veamos. repetimos la parte obviamente de la oración. Entonces, esa era la pequeña tarea, estimada Cari. ¿Qué le tenemos que cambiar para que en vez de que diga como la última oración, a mí también me da gusto conocerte, a nosotros también nos da gusto conocerte? El pronombre indicativo ti. Exactamente, ¿verdad? Entonces ya no sería noiki ni sempaki, sino ahora ¿cómo quedaría, querida Cari? Mm, Noiki. mm, mm, None. Ay, no me acuerdo cómo es. No te preocupes, está la respuesta colocada, querida Cari. Solo es leerlo. Ah, es así como está ahí, Noiki ti. Exactamente. Vas a cambiar Mm, el ni por el ti. Pero No, ah, por favor. ese ti no es de como de. Ah, ya, sí, sí, ya entendí. Ah, ¿serías tan amable de leernos cuál es la respuesta a la tarea? Estimada Cari, ¿Cómo? ¿nos puedes leer la oración? ¿Cómo quedó la tarea? ¿Cuál es la solución? Hace Noiki ti, Sempaki Atlante Taxi.
Perfecto. Vamos a darle un fuerte aplauso. Bien, Ale, bien, Cari. Sebastiani, veo que te conectaste ya 2 veces. Sebastiani, en tu segunda conexión, ¿sí puedes utilizar tu micrófono? Bueno, ahí se oye. Te oímos perfectamente. ¿Quieres que te quite ya la conexión anterior o te dejo las dos? Ah, pues pues como veas, ¿no? Te dejamos las dos. En una te vemos y en la otra te escuchamos, sin problema. No, ¿Qué te pareció la tarea de Karina, de Alejandra? ¿Te parece correcto? Para que pues digamos, a nosotros también nos da gusto conocerte, cambiaron el ni por el ti. ¿Cómo ves? ¿Lo hicieron bien? sí, claro. Eh, Por supuesto que sí, fabuloso, genial, maravilloso. ni Sempakit. Ujú. Intli Tere, ¿cómo estás, la Catzintli? Cuali, Me da mucho gusto el que ya te hayas conectado, ya todos tus compañeros, el maestro también está aquí y ya está, resolvimos la tarea. ¿Hiciste tú la tarea? no, Ahí tienes ya la respuesta. Era muy fácil, era algo muy chiquito. Entonces en la semana habíamos quedado de que iban a contestar la pregunta. ¿Qué tienes que cambiar en la oración final del diálogo para decir a nosotros también nos da gusto conocerte? Así que si quieres revisar y con mucho gusto, si tienes alguna duda, avisarnos. La última oración del diálogo era Noiki ni Sempaki. Y obviamente el ni se refiere a mí. Es el aspecto de estar hablando de la primera persona del singular, yo. Por eso ni Sempaki. Y obviamente ya no quieres decir a mí también me da gusto, sino quieres decir a nosotros. Entonces, por eso cambiaste el ni por el ti. ¿Te das cuenta, querida Tere? Perfecto. Así que ya no hay ninguna duda. Vamos a revisar a ver si es cierto. Queridísima Karina, ¿qué significa ti? Es el pronombre indicativo para nosotros. Ajá. ¿Y la traducción Es, en español sería? también Sí, nos da gusto. Ok, nada más que ahí ya son varias palabras, estimada Cari. Nada más el ti. Vamos a entre todos ayudarnos. Alejandra, ¿qué significa ti? Era para referirse a nosotros. Ajá, entonces tu traducción por ahí va. ¿Cómo quedaría? Mm, Que nos ayude el maestro Temachtiani. ¿Qué significa ti? nosotros. Oh, más o menos, pero nosotros no se dice ti. Ah, Ti significa a nosotros. a Muy nosotros. diferente nosotros a nosotros. Sí, es ¿Estamos de cierto. acuerdo? Una cosa es un pronombre personal, nosotros, donde somos el sujeto, nosotros somos amigos. Tlacatzintli, Deidre. Nacatzintli, una disculpa, pero voy llegando a casa. Ah, eres bienvenida, nada que disculpar. Con mucho cariño, las puertas están abiertas y hasta, fíjate, voy en la parte aquí de nuestra conversación.
a repetir nada más que había una tareita. ¿La hiciste, Deidre? Ay, no, no. Bueno, Ale ya nos hizo favor de leernos la pregunta que se quedó de tarea. ¿Qué tienes que cambiar en la oración final del diálogo para decir a nosotros? También nos da gusto conocerte. Esa fue la pregunta. Y ya entre todas, Tere, Karina, Alejandra, ya nos dieron la respuesta. Ahora sí, ganaron las chicas. Las felicito por su constancia y espero que esté. Sí, espero que Emma, que esté todo entendiéndose, porque si no, con confianza, interrúmpanos las veces que quieran y pregunten lo que no quede claro. Aquí, en la oración original decía Noiki ni Sempaki. Voy entonces a iluminar ni. ¿Se alcanza a ver de color amarillo el fondo? Quema. Perfecto. Y ahora la tarea quedó resuelta cambiando ese ni por un ti. Sí. Para que entonces ahora sí podemos decir, a ver si es cierto, queridísima Tere, ¿qué significa ti? Es el pronombre indicativo de nosotros. Ajá. Y entonces la traducción es, Es Noiki Tisenpaki, que sería nosotros. También nos da gusto conocerte. ok, nada más que comentaba con nuestro Temachtiani que no significa nosotros, significa a nosotros. A nosotros. Ok, ¿De correcto. acuerdo? En la oración original arriba, querida Tere, ¿qué significa ni? Nada más ni. A mí. Exacto, ni es a mí y ti es a nosotros o a nosotras. ¿Se entiende entonces lo importante que es en el náhuatl los pronombres? Con un cambio chiquito, ya no estoy diciendo a mí me da gusto conocerte también, sino a nosotras o a nosotros nos da gusto conocerte también. O como en el español no hay un orden preciso, también a nosotras, también a nosotros nos da gusto conocerte. ¿Estamos de acuerdo? Emma, Quema. Perfecto. ¿Duditas en la tarea o nos vamos de filo? vámonos. Kiwi. ¡Vamos! Tiwi. Eso, me parece perfecto. Recuérdenos, Temachtiani, ¿cómo se dice? ¡Vamos! Kiwi. Exacto, Tiwi. Pues entonces ya tenemos en el vocabulario más cosas que agregar, ¿verdad? Ya sabemos quema, ya sabemos amo y ahora Tiwi. Y así se seguirán agregando cosas. Hoy voy a empezar justamente con descomponer un poquito más toda esa parte de noiki, ti, sempaki o en la oración original, noiki, ni, sempaki. Bueno, vamos a ver si todos lo logramos hacer. Y hoy, acuérdense, es la continuación de Inixe Tlanonotzalistli. ¿Y eso qué es? ¿Quién me traduce? ¿Qué es eso de Inixe Tlanonotzalistli? Es diálogo 1. Diálogo número 1. Perfecto, denle un fuerte aplauso. Perfecto. Así que hoy nos toca ver la continuación del diálogo número 1. Empecemos, como decían en la Facultad de Psicología, haciendo una broma, como decía Jack el Destripador. ¿Podrían ustedes hacerme favor de recordarme qué decía Jack el Destripador? O me van a decir, yo nunca estuve con él, a mí ni me cuenten, yo a ese no lo conocí jamás. Vámonos por partes. Exacto, decía, vamos por partes. Así que como descuartizaba a sus víctimas, él decía, vamos por partes. Yo no voy a descuartizar a nadie,
pero sí voy a descuartizar a una oración. ¿Están de acuerdo conmigo? Quema. Así también decía los de la Buenos Aires. Bueno, ya saben, si alguien necesita alguna parte de su automóvil, todavía tienes buenos amigos ahí, querido. Bueno, dejándonos ya de bromas, a quien sí vamos a destripar, estimadas y queridísimas alumnas, va a ser a la expresión Noiki ti sempaki, ¿vale? A ver, empezaremos por escoger a alguien. Ixcuautli, Tere, Karina o Ale. ¿A quién le toca? Ah, ah, Sí. está bien, a Karina. Ah, Karina, sale. Vámonos entonces con el Noiki. ¿Qué será Noiki, estimada Cari? ¿Alguna idea? También. ¡Exacto! ¡Guau! Denle un súper aplauso. Muy, 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 muy bien. La palabra Noiki en náhuatl, más o menos, tiene como traducción en el español también. Súper fácil. Ya Noiki quedó que es también. Vale, ahora ya escógete a alguien más, ya sea Ale o ya sea Tere, para que nos traduzca el ti. Ah, a ver, Tere. Ok, Tere, pues ya eres experta, así que tradúcenos el ti, por favor. A nosotros. Eso, muy bien, muy bien. Es perfecto. Ok, entonces también. Y luego dices a nosotros. ¿Vale? Pues aquí vamos entonces. Le voy a dejar el mismo colorcito y le voy a poner a nosotros, a nosotras, cualquiera de los dos. Igual que en el inglés, no hay un género. Entonces, ti puede referirse a masculino o a femenino. No hay ningún cambio. ¿Estamos de acuerdo? La palabra ti tiene ambos significados. A nosotras, a nosotros. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, escógeme a alguien más. ¿Quién falta? Ale. Vale, Ale, la palabra sé. Sí, sí. Nos, Fuerte, perdón. nos, Ah, caray. ¿Nos? A ver, otra vez, compartí pantalla. En 3, 2, 1, cuéntame. En náhuatl. se, ome, Y, ome, se. Entonces, ¿qué es se? uno. Uno, o también puede ser un. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sé qué es lo que significa, queridas chicas. Uno. Bueno, Uno. Bueno, es uno, pero también puede ser un. ¿Estamos de acuerdo? ujú. Pregunta de los 20,000. ¿Cuál sería la moneda, querido Ixcuautli? ¿Semillas de cacao? ¿El chocolate? ¿O cuál sería la moneda? Bueno, sí, el chocolate también era en menor proporción, pero el cacao pues, era la moneda más mejor, pues mejor apreciada. Ok, me parece bien. Ahorita nos va a decir justamente la M por qué aparece ahí nuestro maestro. Pero nos vamos con la última y es la pregunta de los 20,000 y ahora juntos van a ser chocolates y van a ser semillas de cacao y maíz, ¿por qué no? Así que, ¿qué significa paqui? Acá está un poco alejado,
porque no va el día de hoy a poder estar interactuando mucho. La parte de Arturo, a lo mejor Arturo nos puede decir que es Paqui, o a lo mejor el maestro, o alguien por ahí. Como Nos falta feliz. traducir Paqui. ¿No es feliz? No exactamente. A ver. Nos da un gusto. Fuerte, Arturo, a ti también. Gusto. Gusto, entonces el maestro. Gracias, Temashtiani, Tlazo, Kamati. Y gracias, Arturo, nos dicen que Paqui es justamente gusto. De ahí la traducción de toda la expresión. También a nosotras un gusto. Y como hemos comentado, no tiene que hacerse palabra por palabra. Es obviamente una frase, una expresión. Y todos entendemos que puesto en español actual, pues estamos diciendo, a nosotras también nos da gusto conocerte. Para nosotras también es un gusto conocerte. En fin, el aspecto importante es la expresión completa, la idea que no está construida palabra a palabra. Entonces, destripando toda la parte de nuestra frase, a nadie le queda duda, noikiti sempaki. ¿Cómo ven? También noiki está del mismo color, ti a nosotras o a nosotros, se un o uno. Si digo se solito, pues es uno, pero como dice un, ¿qué letrita apareció añadido al C? M. Una M, ¿verdad? Entonces por eso varía un poquito C1, SEM1 y paqui gusto. ¿Se entiende entonces cómo construimos completo noikiti sempaki? M. ¿Qué más? ¿Alguien tiene dudita? ¿Alguna pregunta por ahí de algo que no haya yo sido completamente claro o explicado bien? ¿O ya quedó destripada la expresión? Quema. Quema, me parece muy bien. Pues entonces, en la parte de su grupo, voy a mandar una fotografía. Hoy vamos a continuar con el diálogo número 1, pero independientemente de que escucharemos, repetiremos, nos familiarizaremos con este diálogo número 1, va a ser muy importante también el combinar nuestro aprendizaje con algo recreativo. Así que, por lo tanto, voy a... ¿Quema? ¿O haciendo la broma o no quema? Amo. Ah, ¿no están de acuerdo entonces? ¿No les mando una imagen? ¿O sí están de acuerdo y sí les mando una imagen? ¿Qué más? Sí, pero pues, se cortó un poquito, no alcancé a escuchar bien. ¿Me pudiera Ah, repetir, por favor? sí. ¿Están de acuerdo que les mande una imagen al grupo o no están de acuerdo? Quema. Quema. Quema, me parece bien. Pues ahí les va una imagen para también nosotros el poder, el estar haciendo que el aprendizaje sea muy didáctico y sea padrísimo. ¿Sale? En 3, en 2, en 1. ¿Me pueden contar en náhuatl si son tan amables? A mí ya se me olvidaron los números. Yay. Jake. Hombre. Sí. Sí, Sí. ¿verdad? A ver, las que faltaron, ¿cómo estuvo el asunto? Jake. Yay. Yay.
o me O me sé. sé. Me C. parece perfecto. Y, O, me, C. Pues ahí va. Porque la escritura ya no era como la tenemos nosotros, ¿verdad? La escritura ya era pictográfica. Y si era pictográfica, estimadas alumnas, estimados alumnos, pues no había letras. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? ¿Qué más? Vale, entonces vamos a ver si logramos poner en náhuatl algunas cositas. ¿Están listas y están listos? ¿Qué más? Emma, pues va la imagen entonces, porque yo quiero que me pongan todo esto, pero en náhuatl, y van a ver qué fácil es porque muchos de estos los conocen. ¿Listos o no? Aquí vamos. Así que cuéntenme por favor en náhuatl cómo estuvo el 3, 2, 1. Jake. Ome. Y o me sé. Ahora sí, ya sale de corridito. Arthur, no te escuché. Y, ome, C. Yay, OMC. Pues dicho lo anterior, se fue. Sale. ¿Pueden ver la imagen en sus celulares o en sus dispositivos? Mm, ¿Qué más? Quema. Bueno, pues entonces vamos a divertirnos. Hay que ponerlos en náhuatl. Ay, ¿Quién quiere leer, por favor, el primero? ¿qué ¿Qué más? dice? Vale. ¿Qué dice? Coatepec. ¡Órale! Coatepec. ¿Y por qué Coatepec? El monte de la serpiente. ¡Claro! Y son capaces de ubicar justamente qué parte dice serpiente y qué parte dice monte. ¡Ah! Coa es sí. monte. No. ¿Qué es Quetzalcóatl? ¿Qué? ¿Coat es serpiente? Coat. Es Ah, Coat. la parte final, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa es serpiente? Coat. Coatl. ¿Estamos de acuerdo? ¿qué más? Solo es coa. Coa. Solo es coatl. Y entonces, ¿qué será? Monte. ¿Cómo estarán diciendo monte? Tepec. Perfecto. ¿Se va entendiendo entonces qué sencillo era? Pero obviamente ellos no tenían ningún abecedario, no había letras. Entonces, para ellos, ¿cómo se decía? ¿Cómo podían representar en forma escrita ese nombre del monte de la serpiente? ¿Cómo lo hacían? Con dibujos. Con un dibujo. Así que lo que está ahí era nuestra escritura. No es el que se les ocurrió ese dibujito para ilustrar la palabra. No, eso era justamente la palabra. ¿Se entiende? Para ellos, la palabra, la expresión Coatepec era, en vez de letras, ese dibujo. Esa era la forma de escribir en náhuatl. ¿Se entiende? ¿Y se ve qué padre? ¿Qué más? Perfecto, ¿duditas o ninguna? ¿Nos seguimos? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, pues entonces ya seguimos. Y si son tan amables, ¿quién nos quiere decir en náhuatl el monte del Chapulín? Chapultepec. Ok, nada más que en náhuatl no había palabras que terminaran con el acento, es decir, pronunciando más fuerte al final. No había agudas, entonces no existía eso de Chapultepec. Eso es nuestro, ya deformado. ¿Cómo se llamaba? Chapultepec. Tampoco había esdrújulas.
Chapul. El acento era siempre grave, es decir, en la penúltima sílaba, en el T, ahí tienes que decirlo más fuerte. Entonces, ¿cómo se llamaba? Chapultepec. Chapultepec. Ay, así. ¿Cómo se dice, estimado Temachtiani? Chapulín. Chapulín, pues es es Chapul- chapoli, chapuli, Li- chapolin, chapolin, ¿Y cómo se dice monte, estimadas alumnas? tepetl. No, pero Entonces, junto, la, adelante, maestro, junto. sí, la terminación, bueno, cuando es una palabra, sería tepetl, con TL al último, tepetl, Ajá. Y junto Tepetl con chapolin. Chapulín, y entonces, ya aglutinado, solo queda, después de juntarlos, Chapultepec. ¿Se dan cuenta? ¿Y se dan cuenta qué bonito se escribía? Ese era el glifo, esa era la palabra. No había vocales, consonantes, un abecedario, un alfabeto. Eran glifos, era pictográfica. Pues ya no la sabemos. Así que, ¿quién dijo lugar junto a las banderas? Sí, adelante. Lugar. Pantitlan. Perfecto. ¡Ay, qué hermoso sonó! Eso, merecen muchos aplausos. Pantitlan. Pantitlán. Pantitlán. ¿Quién sabe por qué ahora le decimos Pantitlán? Eso ya es una deformación. Y obviamente, maestro Temachtiani, cuando vamos a alguna ceremonia, cuando hablamos de los grupos de tradición y llevan un estandarte, una bandera, ¿cómo se le llama a ese estandarte o bandera? Pantli. Pantli. El Pantli. pantli. Y obviamente cuando aglutino pantli, bandera, con clan, lugar, me queda Pantitlán, lugar junto a las banderas. ¿Quién se anima? Lugar de incenciarios. Quema, quema. Sí, adelante, como digo en náhuatl, lugar de incensarios. Tlemaco. Tlemaco. ¿Quién me dice cómo se dice lugar donde el agua o el río hace curvas pronunciadas? Acolco. Acolco. A ver, las demás no las escucho. Arturo, tampoco a ti. Lugar de popotes, Popotla. Popotla. Bien, Arturo. Lugar del cuenco de agua o lugar en donde se concentra el agua, Apasco. Pasco. Lugar de la tierra sembrada con flores. Xochimilco. Exacto, qué hermosa pronunciación. SH. Sho. Muy bien. Y finalmente, monte del dios del viento, Ejecatl. Ejecatepec. Ejecatepec. Yo no sé por qué le dicen Ecatepec, pero así no era. De eso estoy seguro. Eso de Ecatepec ya es de formación. Es Era correcto. Ejecatepec. Vean qué hermoso. ¿Les sonó divertido? Y era Ejecatepetl. Exacto. Sí, ya cuando se aglutina se quita esa terminación, pero si los separamos, y esa es la tareita que quiero pedirles en esta ocasión, del que quieran. A lo mejor juntos hicimos el monte de la serpiente de separar y decir, Tepetl, monte, Coatl, serpiente, los junto, aglutino, me queda Coatepec, el monte de la serpiente. Y así lo hicimos con Chapultepec y así también lo explicamos con Pantitlán. Entonces, de tarea, pésquense el que quieran. Tlemaco, Acolco, Popotla, Apasco, Xochimilco.
Ejecatepec, y del que quieran, en la siguiente clase nos lo destripan, nos lo separan y nos dicen, significa monte del dios del viento Ejecat, porque tal palabra es monte, porque tal palabra era la energía, Dios, mal llamado Dios, hablábamos de energías del viento Ejecat, y así nos explican por qué separado cada vocablo significaba una cosa y cómo se aglutinó para con el dibujo, con el glifo de nada más escritura pictográfica, era el cómo nuestros antepasados escribían. ¿Hasta aquí dudas o todo en orden? ¿Qué más? Todo en orden. ¿Nos está gustando? ¿Vamos bien o nos regresamos? Vamos bien, vamos bien. Vale, pues quedamos que íbamos a tener la continuación de nuestro diálogo, así que voy a dejar de compartir esta pantalla y nos vamos a ir al diálogo, y en la hojita que les mandaremos al grupo van a quedar algunas cosas nuevas de vocabulario. Por lo pronto, todas y todos me pueden recordar cómo se dice ¡vamos! Tiwi. Tiwi. Pues Tiwi, así que dejo de compartir pantalla y ahora me voy a abrir la parte del diálogo y obviamente pues nos vamos al video, pero antes pues saben que es bien importante el hecho de que en la parte de mi pantalla sean tan gentiles todos de decirme si se ve, se ve, se oye, no se oye, en fin. Así que me ayudan a contar en náhuatl 3. Jake. Jay. Ome. 2. Ome. Se. Sí. Sí. ¿Todos pueden ver la pantalla? Quema. ¡Quema! Bueno, pues para terminar la clase va completito el diálogo. Solo escúchenlo. Muchas cosas ya las van a detectar, como Karina, que dice, ¡ay, ahí está el ni! Ya sé por qué está el ni. Ahora ya también vieron el ti. Ti, a nosotros, a nosotras. En fin, ya están detectando los pronombres. Cierro mi micrófono. ¡Corre! ¡Video! Falta sonido. No se escucha. Disculpen, entonces voy a compartirlo de otra forma para que se pueda escuchar. Al fin que esta partecita ya todos la dominan, entonces perdonarán que no lo repita desde el principio, pero vámonos entonces a compartirlo de forma distinta. Ahora sí se va a escuchar. Voy a compartir pantalla completa y con eso, pues el audio también va a estar incluido en lo que estoy compartiendo. Así que era solo pretexto para que me cuenten 3, Jake. 2, Ome. 1. Sí. Se. ¿Se ve? ¿Se puede ver? Quema. Quema. ¿Se oye? ¿Se oye?
Amo. Ah, perfecto. Amo, ¿no? ¿No se oye? Como cortado. Ajá, cortado. Ok, voy a cerrar mi micrófono para que se oiga mejor. Ahí va. No, no se oye. Se va el audio entonces a los celulares. Ayúdenme. 3. Yay. No escuché cómo se dice 3. Yay. Yay. Sí. 2. Ome. Ome. Sí. 1. Sí. Sí. Perfecto. A todo mundo le llegó a su celular. Obvio, también está en la universidad, pero para ahorrar ahorita tiempo, a todo mundo le llegó al celular. Mm. ¿Qué más? Vale, entonces les voy a suplicar el que lo coordinen. Yo voy a presentar la pantalla, pero ustedes, por favor, van a coordinar que justo lo que está ahorita viéndose en pantalla, sean ustedes tan gentiles de que en el avance en su celular coincida con el audio. ¿Sale? Entonces, ahí está la pantalla. ¿Todo mundo puede verla? Mm. ¿Qué más? Tema, corran su audio en sus celulares a tal forma que donde diga ni Sempaki, ni Michismati o Celot, ahí detienen su audio, porque de ahí me sigo yo con el video y cada uno va escuchando el audio en su celular. Entonces, adelanten su audio, reproduzcanlo hasta donde diga ni Sempaki, ni Michismati o Celot. Perfecto, perfecto, perfecto. Esperamos, no hay prisa, hasta que todos estemos listos en mucho gusto en conocerte, Ocelot. Y ya entendemos el ni, ya entendemos el sem, ya entendemos el paki, paki, gusto, sem, un, ni, a mí. Otra vez el ni. Mitsismati, conocerte. A mí, ni y ni. En náhuatl se repetía ese pronombre indicativo. Por eso en cada expresión está el ni. Conforme cada una vaya llegando hasta donde está, ni shempaki, ni mishismati o celot, me avisa para ya continuar y ver hasta el final de nuestro video. Acuérdense, hoy solo lo escucharemos. La única tareita es pésquense de la imagen que les compartí, la que más les haya gustado, y me hacen favor de explicarnos la siguiente clase, porque al aglutinarse dice lugar del cuenco de agua o lugar de la tierra sembrada con flores, etcétera. Me avisan cuando cada una vaya ya llegando. Ya. Perfecto. Perfecto, Tere. Estoy listo casi para correr el video. Solo nos da la indicación Karina. Deidre ya también está. Solo falta Ale y Karina. Ale ya. Queridísima Cari, ya llegaste a Nisempaki, Nimichismati o Celot. Bien, bien, bien. Solo esperamos a Cari y corro el video a partir de ahí. Ustedes el audio en su celular
yo las imágenes a través de esta clase. ¿Lista, querida Cari? ¿Qué más, Cari? Cari. Está en nuestra clase Cari, chicos. A lo mejor su audio está fallando. Cari, Aquí anda. Sí, ¿sí? estoy, pero lo que pasa es que no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ah, con calma, con calma. Pero creo que ya llegué. Es que cuando habla no me deja oír el audio. Déjeme ver, nada más verificar. Ya. ¡Vamos! ¿Cómo se dice vamos? Tiwi. Uy, ¡Tiwi! ¡Corre video! ¡Corren! Muy bien, pues hasta ahí nos vamos a quedar. Está el diálogo completo. ¿Cómo se dice hasta mañana? Quiscamostla. Ah, muy bien, Temashani. A ver, ahí está, para quien no se lo aprendió, ya nos dijo también el maestro, no los pueden leer si son tan amables. ¿Cómo se dice hasta mañana? Isquiscamostla. Ixtlamochtla. Muy bien, perfecto. ¿Qué tal nuestra clase? ¿Les gustó? ¿Hay duditas? ¿Vamos bien? ¿Cómo se sienten? ¿Cuál y cuál?
Wally, perfecto. ¿Le están entendiendo todos? Yo tengo una duda en la casi lo final, donde dice, no, es Comparto un otra gusto vez conocer. pantalla para que nos digas en qué parte. Sí, sí, es referente a lo de los pronombres indicativos, pero ahí aparece diferente. ¿En qué parte? Más atrás. Ahí o más Sí, atrás. solo se ve que dice como me da gusto conocerlos, algo así. Ah, Me da, ¿en esta? sí, Vale, ¿cuál es tu duda? en Ameshishmati, porque ya entonces es diferente, ya no es Noiki, ya, o sea, ya no está el Noiki y nada más es el Nisempaki. Ah, ok. ¿Te acuerdas qué significa Noiki? Mm, también, ¿Y estás de acuerdo que en esta oración no dice también? sí, Por sí, eso no sí. está el Noiki. El Noiki es cuando primero una persona ya te dice gusto en conocerte, gusto en conocerlos. La respuesta a eso de gusto en conocerte, ahora sí incluye el Noiki, porque tú le dices, a mí también me da gusto conocerte. ¿De acuerdo? Pero es, o sea, Nisempaki es singular o plural. Necesitas el revisar un poquito con más detalle lo que ya explicamos. Te voy a dejar de compartir la pantalla y si te fijas en la clase anterior, habíamos ya explicado qué significa Nisempaki, ¿sale? Entonces, si le das una repasadita a esa parte, te va a quedar súper claro. Te voy a dejar de compartir ahorita pantalla para que podamos revisarlos juntos. ¿Te parece bien? ¿Qué más? Bien, con esto vemos la gran importancia que tiene hacer, aunque sea una tarea chiquitita, un esfuerzo, aunque sea de 30 minutos en una semana entera, para revisar lo que ya en la clase pasada se tocó, porque si no, pues mis dudas aparecen semana a semana. En cambio, cuando hacemos ese proceso de aprendizaje, mis dudas aparecen cuando yo repaso. Por eso es tan importante la labor del estudiante. La clase se da, sin embargo, el estudiante hace una reflexión y hace una introspección y análisis de lo que se ve. Y así es como va aprendiendo. Si esos repasos no se hacen, tardamos un poquito más en que consolidemos todo el conocimiento. ¿Alcanzas a ver mi pantalla en este momento? ¿Emma? ¿Qué más? Ok, voy a iluminar. ¿Alcanzas a ver cómo ilumino lo que se tradujo como me da gusto conocerte? ¿Lo alcanzas a ver? ¿Qué más? Ok, ¿estás de acuerdo que es igualito lo que acabas de ver en el video? Empezó con Nisempaki, porque estás hablando de la primera persona. A mí me da gusto. Ya dijimos que Sem es un y que Paki es gusto. A mí me da gusto. ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay dudita? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Nos seguimos nada más con la parte final de esa expresión? ¿Qué más?
Ok. Ishmati no cambió. Voy a subrayar o voy a poner en un color diferente la parte que no cambió. ¿Sale? Ishmati. Lo voy a poner, si gustan, es más, con un fluorescente. ¿Todo mundo lo ve resaltado con amarillo? ¿Qué más? Ok. Entonces, ¿qué cambió? Porque en las dos expresiones quedó el Ishmati. Eso no cambió, pero cambió la parte inicial, ese indicativo. En vez de Nimitsi, ahora lo que cambió fue el Amechi. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque ahí en la parte de esta oración que tienes en pantalla, dice, a mí me da gusto conocerte. Está hablándole a tú. A mí me da gusto conocerte a ti. Y en la parte del video ya no te dice, cuando llegas al final, me da gusto conocerte a ti, sino dice, me da gusto conocerlos a ustedes. ¿Se entiende entonces la gran diferencia? A Mechi, a Mech, a ustedes. Nimitzi, Nimitz, a ti. ¿Se ve la gran diferencia? Cambias esta partecita que es el pronombre de indicativo. La voy a poner en un color distinto. ¿Se observa sin problema? ¿Qué más? Ok, voy ahí mismo a compararlo. Voy a el poner una diagonal y voy a poner entonces el que tú viste ahorita al final en tu diálogo. ¿Te das cuenta la diferencia? Una cosa es Nimitzishmati y la otra es Amechishmati. Uno es a ti y lo otro es a ustedes. ¿Te das cuenta por qué cambió? Pero el Nisempaki se quedó igualito porque es a mí a quien me da gusto. Entonces, eso no cambió. Nisempaki. Ni porque se refiere de a mí, se porque es un y paqui porque es gusto. A mí me da gusto. Ya nada más cambia lo que está antes de Ishmati, porque en uno dices, me da gusto conocerte a ti, y en el otro dices, me da gusto conocerlos a ustedes. Con esto queda súper claro la pregunta que me hiciste. ¿Hemos podido responder bien? ¿Qué más? ¿Ya vieron qué padres son los pronombres y cómo están en todo el náhuatl? Y cómo con cambiar la parte inicial, ese prefijo, estoy dirigiéndome o hablándole a diferentes personas. Puedo hablarle a él, puedo hablarte a ti, puedo hablarle a ustedes, puedo hablarle a nosotros, en fin. Bueno, pues si no hay más preámbulos, cedo la palabra a nuestro querido Temashtiani. Temashtiani. ¿Qué más? ¿Se escucha? Perfecto. Pues fue una clase más bien aclaratoria vamos avanzando, cada vez va siendo menos, o más bien va quedando más claro, pero son las bases, son las bases que si las tenemos bien amalgamadas, bien fundadas, nos va a ser más fácil fluir en el lenguaje, ¿verdad? En los demás, porque ya sabemos cuándo usar ni, cuándo usar te, cuándo usar ne, ¿verdad? Y pues creo que ha sido bastante fructífero. Pues por lo pronto, pues les damos las gracias, la Sukamati, eh, y pues vamos a estudiar, a hacer la tarea, ¿verdad? ¿Qué más?
¡Quema! Eso me encantó. ¡Quema! ¿Me dejas cerrar Quema. con palabras de vocabulario, querido Temashtiani? ¿Con qué, perdón? ¿Me dejas cerrar la clase con 2 palabritas de vocabulario? Ah, sí, adelante. El vocabulario de hoy, chiquito y conciso, ¿sale? La primera. Bueno, aquí nuestro querido Temashtiani nos va a poder ayudar. A ver, no es inglés, no es español, es náhuatl. ¿Qué dice ahí, querido Temashtiani? Déjame ver. Es que estoy. Ah, ok. No, lo La, hago grande, disculpa. Voy a hacer un zoom para que se vea grandote y puedas leer sin problemas. Tlapoyowalti. Buenas Muy noches. exacto, buenas noches. Ahora no estoy saludando, me estoy despidiendo, así que buenas noches. ¿De acuerdo? Y la otra, Igual. a ver si somos súper buenos, porque en esa tareita que dejamos la clase pasada de decir a nosotras, a nosotros, bueno, aquí tengo algo parecido, pero no es igual. Sale, ¿qué estoy diciendo? To, Mi madrecita. Ok, to. Nuestra Ahí dice madrecita. está. mi madrecita. Nuestra madrecita, ¿no? Vale, me parece bien. Entonces, la palabra Nancy. to, ese pronombre, es nuestra, diferente a nosotros y diferente a nosotras. Una cosa es nosotros, otra muy diferente es a nosotras y otra muy diferente es nuestra o nuestro. Aquí obviamente to es nuestra. Luego, ¿cómo se dice madre? Nan. Muy bien. La terminación sin, el reverencial es Venerable. venerable. Entonces, ¿qué significa Tonatzin? Nuestra Madre Venerable. Nuestra madre venerable o nuestra venerable madre. También se fue poco a poco acostumbrándose de que como eran muy respetuosos, pues pudimos poner el diminutivo de madrecita, con mucho cariño, con mucho respeto, aunque lo completo es reverencial, venerable. Nuestra venerable madre, Tonantzin. ¿Les gustó el vocabulario de hoy? ¿Qué más? Quema. Alti, Tlapoyualti. Tlapoyowalti. Tapoyoautli. Eso me parece perfecto. Ahí va saliendo la pronunciación. Tlapoyualti, Tlazocamati, Tlapoyowalti. No, se dice también. Tapoyoautli. Macual Yoltica, Shimo Cahuatzin. Tlapoyualti. Buenas noches, gracias, bendiciones para todos. Muy contentos de estar con ustedes. Tere, Karina, Ale, querida Deidre, maestro, Lazo Kamati Temashtiani, Lazo Kamati. Tlazocamati. Tlazocamatli. Tlapoyowalti, Tlapoyowalti. Tlapoyowalti. La mastilia.